Hola y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A todos los nuevos suscriptores igualmente eres muy bienvenido. La Voz del Maestro es un recurso de audio y visual, lo que significa que además de este canal principal aquí en YouTube, hay un canal en español que se llama Canal Profético, La Voz del Señor, y puedes encontrarlo también aquí en YouTube aunque no está tan al día. Toma tiempo traducir los mensajes a otros idiomas. También hay canales de respaldo y los canales de respaldo tienen bibliotecas mucho más extensas, porque hace unos años, creo que en 2022, me vi obligada a quitar una gran parte de mensajes porque YouTube seguía marcando esos videos diciendo que estaban en contra de su política, llamándolo desinformación, esto, aquello y lo otro. Y así que en vez de perder el canal por strikes y congelamientos, quité esas cosas, pero todavía puedes encontrarlas en mi canal de BitChute, canal de Brighteon y mi canal de Rumble. Los enlaces para eso están todos abajo en la descripción. Tengo un mensaje profético del Señor y ya he hecho 2 de ellos, así que se llama Prepárate para nivel 10. Di la profecía Prepárate para el nivel 10 en julio o agosto, uno de esos meses. Y esa profecía básicamente es en la línea de que Dios dice que, debido a que América es tan endurecida, tan pecadora, tan orgullosa y habiendo ya cometido una enorme acumulación de pecado que abarca décadas en el pasado, América ahora ha subido delante de Dios para juicio. Si eres nuevo en el canal del blog profético La Voz del Maestro, este es un canal de profecía de juicio. No hay nada más que manejo aquí. No manejo cosas sobre cómo vivir una vida cristiana, cómo fortalecer una vida cristiana, ni vamos a orar juntos, ni vamos a hacer esto ni aquello. Estoy aquí para presentar el juicio y la sentencia del Señor sobre una nación pecadora que lo ha desafiado en todos los aspectos. Cada métrica que es importante para Dios en términos de honrar a Dios, en términos de exaltar a Dios, en términos incluso del reconocimiento básico de Dios como Dios, lo que significa que admites y aceptas como nación que Dios sí existe, y en vez de ser un lugar que está saturado de incredulidad, de duda, de preguntas sobre Dios y de ateísmo abierto y sin vergüenza. Porque América ha desafiado a Dios tan fuertemente, tan profundamente y por tanto tiempo. La nación está bajo juicio y mi papel aquí como sierva del Señor es presentar y profetizar a la nación cuáles serán sus juicios. Y así gestioné 2 profecías que se llaman Prepárate para el nivel 10, parte 1, y también Prepárate para el nivel 10, parte 3. Y ahora estoy aquí para hacer Prepárate para el nivel 10, parte 2, lo cual dije cuando hice la parte 3, dije que la parte 2 iba a venir después de la parte 3, porque la parte 3 me fue dada por Dios el 8 de octubre. Una palabra muy urgente, y así que fui presionada por el Señor para dar la profecía el mismo día que la recibí, y eso fue lo que hice. Este es un canal de profecía de juicio, y por lo tanto no se discutirá aquí ninguna otra cosa excepto cuáles son los juicios de Dios, cuáles son las razones de Dios para el juicio y cómo se verán esos juicios. ¿Cómo van a sonar? ¿Cómo van a caer y qué espera Dios de su propio pueblo que está en una tierra juzgada? Cuando vives en una tierra juzgada, lo primero que debes entender es que el juicio está sobre la tierra y por lo tanto el juicio está sobre toda carne que está viviendo en la tierra. Cuando Dios tomó la decisión de inundar la tierra, la única excepción que hizo fue preparar una salida provisional para aquellos que eran considerados justos. Por eso Dios señaló a Noé y le dijo: A, ¿qué venía? B, ¿en qué forma iba a llegar? C, ¿por qué Dios lo estaba enviando? Dios hizo todas estas cosas conocidas a Noé y luego Dios le dio el aviso. Dios le dio la salida provisional básica. Noé fue obediente. Noé escuchó a Dios. Noé no cuestionó a Dios. Noé no dijo cosas como: pero Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Aquí en la tierra hay gente buena. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Los justos van a sufrir junto con los culpables? Noé conocía el carácter de Dios. Y Noé sabía que si Dios había sido llevado al punto en el que dijo que iba a extinguir toda vida, pero aún así se estaba tomando el tiempo para decírselo a Noé. Aquí hay un peligro y tienes que construir este barco para que la gente pueda escapar. Entonces eso significa que Noé sabía que la justicia de Dios había sido ofendida hasta el punto en que Dios ya no podía aceptar ni operar por métricas tan básicas como: oh, pero hay niños y mujeres y animales en la tierra. El juicio de Dios fue total. Fue abarcador, y la única excepción que Dios hizo fue dar a Noé instrucciones para una protección provisional. Si Noé se hubiera quejado, si Noé hubiera dicho no confío en esto, si Noé hubiera querido más explicación, ¿qué es la lluvia? ¿Qué es un diluvio? Nunca hemos oído hablar de mucha agua.
hubiera sido problemático no para Dios sino para Noé, quien habría perecido en el diluvio con su familia. Noé fue obediente. Noé fue capaz de reconocer la voz de Dios. Noé fue capaz de superar muchas de las cosas que hoy nos detienen, como decir, no creo que esto sea de Dios, y Dios no haría eso. Noé fue obediente. Prestó atención a la voz del Señor. La Biblia dice que Noé se movió con santo temor y eso lo llevó a construir el arca según las instrucciones exactas que recibió, lo cual también significa que Noé pudo escuchar, llevar a cabo funcionalmente y ejecutar todo lo que se le dijo. Y así fue como solo 8 almas fueron salvadas vivas de todo el mundo. Si alguna vez has leído la historia del diluvio, básicamente se puede resumir en qué le sucede a un pueblo que no puede escuchar. ¿Qué le sucede a un pueblo que no puede creer que Dios de hecho está juzgando? ¿Qué le sucede a un pueblo que no es obediente ni se mueve por temor santo y convicción para dar el paso en la dirección que Dios está diciendo? Este es el único camino de salida que les dejo. Estoy juzgando absolutamente, pero solo estoy dejando este pequeño camino para que caminen en él. Si eres dispuesto y obediente, la Biblia dice en Isaías capítulo 1, versículo 18, comerás el bien de la tierra. Noé y su familia fueron obedientes y por lo tanto pudieron comer el bien de la tierra cuando todos los demás solo comieron el amargo juicio de la muerte. El blog profético La Voz del Maestro está desempeñando ese mismo papel ahora. Dios está trayendo un juicio general para los Estados Unidos y lo está dando a conocer al pueblo de los Estados Unidos que en realidad hay muy pocas excepciones y salvedades que Él está haciendo, y así hay más de 600 videos aquí. Si lo has notado, de hecho he empezado a tomarme el tiempo para hacer clips cortos para que pueda ser un poco más fácil para ti presentar el canal a un amigo, a un familiar, a un compañero de trabajo. Sabes que la mayoría de las personas no querrían ver un vídeo de 2 horas si no se trata de los Vengadores y las Piedras del Infinito y cualquier otra cosa por la que estén dispuestos a sentarse durante 2 y hasta 3 horas. Así que con los clips cortos se capturará un tema, se capturará una idea que luego podrás enviar a otra persona y quizás esa semilla será sembrada y ellos estarán dispuestos a venir y mirar. Debajo de cada clip corto en realidad tengo el enlace completo allí para la profecía original, para que puedas hacer clic, volver y captar la idea completa de lo que es ese mensaje, además de ver la fecha y la hora en que fue publicado. Y sin más preámbulo voy a leer primero la escritura que el Señor me dio aquí, antes de comenzar el video. Esta es una escritura que yo solía cubrir casi cada 2 semanas en los primeros años. Esta es una escritura que está firmemente atada al juicio de América, cómo eso va a ocurrir y qué puede esperar América. Y siempre está hablando acerca del orgullo y la terquedad de una nación. En este caso aquí en la Biblia, Isaías capítulo 9 era Israel. El orgullo y la terquedad de un pueblo que oye de parte de Dios que ha sido juzgado y aún así continúa insistiendo y diciendo, bueno, somos más grandes que el juicio. Y aun si el juicio ya ha comenzado y hemos sufrido esto, y aquello y lo otro, en realidad no importa porque podemos regresar mejor y más fuertes después de ser juzgados. No es la primera vez que hemos sido juzgados. Hemos tenido pérdidas antes, pero podemos recuperarnos porque eso es lo que nos hace ser esta y aquella nación. Podemos volver de eso y te digo algo, cuando regresemos de eso seremos más grandes y mejores y más fuertes que antes. Así que cuando me senté, la escritura no estaba para nada en mi mente. No la he tocado en bastante tiempo, pero el Señor me la habló muy claramente cuando me estaba preparando en oración para venir. La escritura es Isaías capítulo 9, y esta vez estoy mirando el verso 10. He cubierto desde el verso 8, 9, 10, 11 y 12. De hecho, el 13. Lo he cubierto. Él seleccionará o una parte, pero lo que él seleccionó es el núcleo de la rebelión y dice, los ladrillos se han caído, pero nosotros reconstruiremos con piedras labradas. Los sicomoros han sido cortados, pero los reemplazaremos con cedros. Así que este versículo tiene una historia particular en América, porque este es en realidad el versículo que el presidente Obama escribió en la parte superior de la Torre del Mundo Único, la nueva Torre del Mundo que ha sido construida donde las Torres Gemelas cayeron. Así que las Torres Gemelas cayeron en 2001, y luego cuando el proyecto de construcción fue terminado, el presidente Obama todavía estaba en el cargo, y él fue quien subió allí para oficiar la apertura y todo eso. Y sacó un marcador negro, y esto fue lo que escribió, que los ladrillos se han caído, pero nosotros reconstruiremos con piedras labradas. Los sicómoros han sido cortados, pero los reemplazaremos con cedros. En cuanto a lo que Israel estaba diciendo aquí,
Ellos estaban diciendo que hemos sufrido una gran derrota, hemos sido atacados por nuestros enemigos y nuestros edificios, nuestra infraestructura ha sido realmente golpeada tan fuerte que colapsó. Pero cuando lo reconstruyamos usaremos incluso piedras mejores y más fuertes que las piedras que fueron golpeadas por nuestros enemigos. Los sicómoros fueron cortados, pero los reemplazaremos con cedros. Estos árboles se refieren a los jóvenes que habrían sido perdidos en la batalla cualquiera que haya sido la guerra de la que esto hablaba, y los sicómoros no son del mismo tipo de árbol que un cedro. Un cedro es una madera mucho más costosa y de mayor calidad que los sicómoros son una madera bastante buena, pero los cedros son más caros y mejores. Y entonces lo que están diciendo es sí, los jóvenes cayeron en la batalla, los jóvenes cayeron en la guerra, pero esperen hasta que vean a los hijos que levantaremos en el futuro. Ellos serán aún mejores que los chicos que perdimos. Y entonces esto es sin lugar a dudas una refutación de orgullo, dicho simplemente. Esta es una manera de decir, no puedes juzgarnos, porque incluso si nos traes algo que es un juicio, saldremos de eso mejor. Resurgiremos de las cenizas como un fénix más fuertes y renacidos de los fuegos de la adversidad. Esta es una confesión de arrogancia y orgullo extremos. Y siempre que Dios está sacando este versículo, Él está hablando de lo que está en el corazón de los Estados Unidos. Así que cuando el Señor me dio este versículo, yo lo estaba mirando con toda familiaridad, y luego Él me dijo, Celestial, diles que su sociedad se ha derrumbado. Así que por favor entiendan que cuando Dios está diciendo algo, Dios nunca te está hablando en el momento. Incluso si Él me estuviera hablando en el momento, porque Dios existe en el mismo final de los tiempos. Dios existe incluso después de lo que sea que venga después del día del juicio. Él está en el mismo final del tiempo porque Él existe fuera del tiempo. Así que cuando el Señor está hablando, es muy necesario para la gente espiritual que dice que son hijos de Dios tener un entendimiento de que aunque Dios te está hablando en un cierto momento del tiempo, 12:44 o 11:53 PM o AM, en ese momento cuando Él nos está hablando, siempre nos está hablando desde una posición de totalidad y culminación, lo que significa que esta es una voz que ya conoce la plenitud de lo que está diciendo. Y por lo tanto no tiene sentido intentar discutir con esa voz, porque esa voz ya ha viajado hasta el fin de los tiempos y ha visto cómo termina todo. Y cuando Él está enviando mensajes de vuelta desde un lugar de absoluto, preciso y completo conocimiento. Así que cuando Dios le dice a las personas que están viviendo ahora, les diré exactamente lo que Él dice. Él dice, diles que su sociedad ha colapsado. Él dijo, diles que toda la sociedad estadounidense ha colapsado. Y Él dice, diles que sé que ellos piensan que están en el proceso de tener una oportunidad de luchar. Sé que piensan que están en el proceso de tener una oportunidad de luchar. Él dice, diles que sé que piensan que tienen una oportunidad si tan solo las elecciones resultan bien para ellos. Y dice, ambos lados están diciendo eso. Ambos lados están diciendo que tenemos una oportunidad de darle la vuelta a este barco que se hunde. Tenemos una oportunidad de corregir todos los errores y volver a ponernos de pie. Sí, estamos en una mala posición ahora mismo. Los ladrillos han caído, pero tenemos una oportunidad de reconstruir con piedras talladas a mano aún mejores. Si tan solo la elección sale bien, eso es lo que el Señor estaba diciendo. Y Él dice ambos lados están diciendo esto y ambos lados están equivocados. El Señor dice que la sociedad estadounidense ya se hundió. Y Él dijo, diles que para cuando los estadounidenses despierten y se den cuenta de esto, será demasiado tarde. Diles que para cuando los estadounidenses despierten y se den cuenta de que su sociedad está sobrepasada, su sociedad es arcaica, su sociedad es superada y sobrepasada en número por sus enemigos, no tienen los números para regresar y reagruparse. Realmente no tienen la capacidad de volver a una posición número 1. Ya están desactualizados, superados y descartados por sus enemigos que están a punto de alcanzar la grandeza. Delante de ellos, Él dice que para cuando los ciudadanos de Estados Unidos despierten y se den cuenta de esto será demasiado tarde. Y Él me dijo, joven mujer, verás eso en el futuro. Cuando América se dé cuenta de que su sociedad colapsó mucho antes, cuando pensaba que aún tenía una oportunidad de luchar, Él dice que un lamento se levantará de esta nación que será escuchado en todo el mundo. América, te declaro en el poder y autoridad del Señor Jesucristo que vas a lamentarte públicamente. No podremos, como colectivo en esta nación, contener el grito de consternación que surgirá de nosotros. Y Dios dice que el mundo entero será testigo del dolor americano.
El mundo entero será testigo de la decadencia americana que ocurrirá abiertamente. Espero que todas las personas que siempre se quejan cuando traigo los mensajes proféticos del Señor aquí, ¿acaso contactó a fulano de tal antes? Al menos trató de acercarse para discutir esta profecía con la persona que ahora supuestamente está avergonzando públicamente. Es tan lamentable y difícil para mí traer la palabra viviente de Dios a personas que absolutamente no tienen ni idea de cómo Dios opera y cómo Dios funciona. Dios nos está diciendo aquí que toda la nación va a ser avergonzada delante de todas las naciones. Así que entonces, ¿dónde está la sabiduría en pensar que una persona no puede ser reprendida delante de nosotros como colectivo? ¿Dónde está el sentido en eso? Dios va a avergonzar a toda la nación. Todos los que viven aquí, todos los que son llamados por el nombre estadounidense, van a sentir vergüenza de ir al extranjero, porque nunca podrás tener una conversación con nadie en Mallorca. Nunca podrás tener una conversación con nadie en Ghana. Nunca podrás tener una conversación con nadie en los Países Bajos sin que el Estado de Estados Unidos sea mencionado como conversación pública. Y tú, siendo el estadounidense y el representante allí, no podrás responder a las preguntas de la gente porque será un asunto abierto, público, transmitido, imágenes de drones de Al Jazeera. Vergüenza. Va a ser vergüenza internacional, vergüenza global. Hegemonía rota. Las faldas de la nación levantadas. Ahora mismo todo el mundo está mirando. Las inundaciones, todo el mundo está mirando los huracanes. Todo el mundo está mirando los testimonios de las víctimas de trata sexual. Las noticias están transmitiendo comentarios más subidos de tono, más directos sobre la trata sexual de personas y la violación que cualquier cosa de la que alguna vez se me acusó cuando yo hablaba de esto en 2022. News Nation está quemando agujeros en los oídos de la gente leyendo el testimonio de las víctimas sexuales de Diddy. Voy a cubrir todas esas cosas porque les dije que escuchar la profecía no es peor que escuchar el cumplimiento de la profecía. Cuando yo describía lo que le hacen a estas personas, me llamaron grosera y gráfica, y que Dios nunca diría eso. Y ahora las noticias están leyendo palabra por palabra de las declaraciones juradas de las personas. Y sé que todos están llevándose las manos a la boca porque no pueden creer que las noticias transmitan comentarios tan detallados. Los medios de comunicación están compitiendo entre sí para sacar los detalles de las estrellas que se les dijeron hace 2 años. Y fui acusada de hablar falsedad, que Dios nunca podría decir tales cosas. ¿Cómo puede estar Dios detrás de las noticias? Nunca. Las noticias solo están confirmando todo lo que la serie de la sodomía estaba cubriendo en el 2022. América va a ser avergonzada. Dios dice que la sociedad va a colapsar. Dios dice que la sociedad en realidad va a caer. Delante de todos, y Él dice que ya ha caído. América ya ha caído, pero dice que la gente está desesperada y piensan que a través de arreglos políticos y maquinaciones políticas América puede ser salvada, pero cuando la gente se dé cuenta de que no puede ser salvada y que el país ya está capturado por intereses muy privados y aislados, los estadounidenses comenzarán a gemir y el mundo entero será testigo de ese lamento. Y ese es solo el mensaje que el Señor me ha dado para entregar antes de comenzar la profecía. La profecía en sí es de múltiples capas y es muy interesante. Es muy interesante el ritmo del Señor. Es muy interesante cómo fluye Dios. Él no está limitado en cómo puede expresarse, y eso es lo que lo distingue de nosotros. Nadie puede realmente decir de Dios. Dios no diría eso porque nadie tiene el monopolio de lo que Dios diría. Absolutamente ninguno de nosotros, incluso yo misma, constantemente soy desafiada y crezco, y me sorprendo por las cosas que el Señor simplemente dice absolutamente de la nada. Su conversación es asombrosa, es de amplio alcance y puede fluir en cualquier dirección. Así que esta es una de esas profecías que cubre múltiples cosas al mismo tiempo. Va de una y luego fluye sin esfuerzo hacia otra estructura y hacia otra estructura, y así estaremos mirando desastres naturales, estaremos mirando sucesos sobrenaturales, y también estaremos mirando el juicio de Dios contra la nación por la burla por no creer, y también estaremos mirando el sistema de un solo mundo o el sistema de la bestia. Todo eso está cubierto en esta profecía que se llama Prepárense para nivel 10, parte 2. Prepárense para nivel 10, parte 2, y la fecha es 21 de septiembre de 2024. La escritura principal es la misma que la de la parte 3. Sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores con su burla siguiendo sus propios deseos pecaminosos. Ellos dirán, ¿dónde está la promesa de su venida?
Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4. Y lo que significa este versículo ya lo expliqué, solo lo repasaré brevemente. Significa que el pueblo de Dios ya debería saber que cuando llegan los últimos días, vamos a pasar por todos los últimos días hasta por lo menos cierto punto, cuando sucederán cosas irrefutables que van a silenciar a todos. Dios nos está diciendo aquí a través del apóstol Pedro que vamos a saber que hemos llegado a los últimos días porque vamos a caminar todo el periodo de los últimos días con burladores y escarnecedores. Vamos a estar caminando todo el periodo final de los últimos días con personas que no creen que existe un Dios. Vamos a estar caminando con personas que creen que hay un Dios pero no creen que Dios hable hoy en día. Así que ellos creen que Dios habló a Juan el Bautista y que Dios habló a Elías y a Moisés, pero no creen que la voz viva y la expresión de Dios esté disponible para nosotros hoy como creyentes. Ellos creen que todos los dones vivos, el ministerio quíntuple, creen en los pastores definitivamente, y creen en los evangelistas y maestros, pero no creen que existan profetas y apóstoles. Afortunadamente, misericordiosamente, este es un grupo pequeño de personas, pero esa creencia está creciendo, y esto es porque la gente teme a la profecía, temen a la profecía, han sido engañados por mentirosos por tanto tiempo que tienen miedo de confiar en que la voz de Dios está activa. O tienen corazones endurecidos y absolutamente no creen que un Dios viviente se exprese hoy, que Dios pueda básicamente confiar en su cadencia, confiar en su voz y en su fluir a cualquiera que viva hoy. Y por supuesto esa es una creencia extremadamente confundida. Vamos a caminar por el tiempo final con personas llenas de incredulidad. Esto es algo que encuentro aquí todo el tiempo. El Señor me dirá algo. Yo no soy incrédula. Estoy extremadamente sintonizada con la voz de Dios y el corazón de Dios. Así que no estoy infestada por la enfermedad de la incredulidad. Dios me habla y yo capturo con exactitud lo que Él dijo, lo anoto. Sin embargo, cuando vengo a hablar y compartir lo que Dios ha dicho, me encuentro con incredulidad. ¿Estás segura de que Dios te está hablando? Porque esto simplemente no parece algo que Dios diría. Porque tu incredulidad es la medida de lo que Dios diría. Desde cuando alguien allá afuera está en posición de usar su incredulidad o su conocimiento limitado como la medida para decir, bueno, Dios no diría esto y Dios sí diría esto. La razón por la que estás aquí es porque primero que todo puede que no sepas nada de lo que Dios está diciendo. Dios te ha traído aquí para sentarte frente a una fuente a la que Él le está hablando para que puedas enterarte de lo que Él está diciendo. Por lo tanto, tu incapacidad de avanzar junto con la información no pone en duda el hecho de que yo tenga la información. Tu incapacidad para avanzar junto con la información significa que hay áreas de vacíos y áreas de falta y áreas de crecimiento en tu propio sistema de información que es tu responsabilidad actualizar para que te pongas al día con lo que Dios está diciendo. Aquellos que fallen en ese proceso van a encontrarlo muy difícil a medida que avancemos porque la incredulidad solo genera más incredulidad. Si no puedes creer esto, no vas a creer aquello y no vas a creer lo otro y pronto estarás lleno de huecos y vacíos como un colador y ese es tu problema. Esas cosas afectarán tu fe, mientras que la fe de quienes sí creen va a permanecer intacta, intocada. Ellos irán de fortaleza en fortaleza, de fe en fe, y tú irás de incredulidad en incredulidad, de hueco en hueco, hasta que finalmente caigas en uno de los huecos que tú mismo has creado dentro de ti. Estaremos caminando por los últimos días con personas que no creen en un Dios, con personas que creen en un Dios pero no creen que Él hable, no creen en milagros, no creen en señales, no creen en nada, solo creen en la palabra fría y dura tal como es sin ningún dunamis, ningún poder. Estaremos caminando con personas que no creen. Estaremos caminando con personas que se convertirán en presa de sus propias dudas. Las personas adoran tanto sus dudas, parecen pensar que eso también debería ser mi problema. Porque tú tienes dudas, entonces yo se supone que debo venir constantemente y decir, oh no, no dudes, cree en el Señor, cree en el Señor. No, yo tengo una asignación que cumplir aquí, y mientras hago la asignación tú vas a creer. O vas a buscar al Señor por medios para creer o no vas a creer, y entonces terminarás con las consecuencias de lo que seas capaz de elegir. Y también vamos a estar viajando a lo largo de los tiempos finales con personas que ahora son muy vocales en su incredulidad. Van a ser muy excoriantes. Sus bocas van a ser como lava caliente y fuego. Van a burlarse. Van a intentar derribar activamente la palabra de Dios. Van a intentar derribar activamente a los mensajeros de Dios. Digo intentar porque ningún hombre puede derribar la palabra de Dios y ningún hombre puede derribar al mensajero de Dios que está siendo activamente sostenido por él. Solo será un intento.
No importa cuán salvaje sea el intento, no importa cuán comprometido sea el intento, no importa cuán consistente sea el intento. Como Sanballat y Tobías, aún así solo será un intento, porque nadie puede impedir que el mensaje profético vivo de Dios sea verdadero o siga adelante. Así que los burladores y los escarnecedores no desistirán. Y Pedro estaba diciendo que tú deberías saber esto como un primer fundamento, deberías saber esto como un hecho. No debería sorprenderte. Así que la gente va a decir, bueno, ¿cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuándo va a venir todo esto? Porque desde que hemos estado andando lo hemos estado escuchando y nada ha sucedido. Y esta es una de las cosas que Dios aborda en esta profecía. La profecía se va a enfocar en California primero y ante todo. Y Dios está hablando del comportamiento de la gente en California, su mentalidad, su incredulidad, lo relajados que son, lo irrespetuosos que son, y cómo Él va a enviar juicios contra ellos, que los van a humillar grandemente y que traerán temor y temblor al resto de los Estados Unidos. Así que lo primero que Dios estaba diciendo, y lo ha estado diciendo y diciendo y diciendo, aunque no está escrito aquí, Él me lo ha estado diciendo por al menos una semana y me ha estado diciendo Celestial, Anaheim, California está lista para un sacudimiento. Eso es lo que Él ha estado diciendo. Anaheim, Anaheim, escucharé el nombre. Estoy haciendo algo, estoy caminando. Anaheim, Anaheim, California está por recibir un sacudimiento. Dios dice que Anaheim, California es un lugar extremadamente rivalizado y licencioso. Están llenos de inmoralidad sexual y pecado. Hubo una profecía que traje aquí antes. Eso fue en julio. El 29 de julio es cuando el mensaje fue publicado, pero no estoy segura si esa es la fecha en que el Señor me lo dio. Y la acusación del Señor contra Anaheim en California fue extremadamente acusatoria. Él dijo que ellos eran incrédulos, que no tienen fe en medio de ellos, que practican una religión falsa por la cual especialmente los jóvenes, pero incluso los mayores tienden a usar cruces, y sin embargo él dijo que están en medio de una inmoralidad sexual extrema, que muchachas tan jóvenes como de 12 y 14 años están dispuestas a acostarse con absolutamente cualquiera. Él dice que tienen intercambio de esposas, se acuestan con las esposas de otros, son sexualmente promiscuos. Él dice que los jóvenes, para cuando crecen, ya se han acostado con tantas mujeres que cuando llega el momento en que se supone que deben casarse y tener esposas y hogares y familias, y sin embargo hay tantos hilos conectores de quién se acostó con quién se acostó con quién, y él dice que básicamente son un montón de adoradores de ídolos allá que presentan una religión extremadamente falsa. Así que ya dice que Anaheim está por recibir un sacudimiento. Y él dice que cuando venga ese sacudimiento a Anaheim va a exponer mucho del pecado que hacen ahí. Él dice que cuando lo sacuda la suciedad que está debajo de sus cimientos en sus comunidades va a salir a la superficie. Y la profecía que el Señor me dio sobre eso básicamente decía que cuando el pecado es expuesto, el título es Los juicios del Señor, desastres naturales e inmoralidad sexual en América. Y ya dice que cuando el pecado sea expuesto en Anaheim, California, especialmente y particularmente va a salir un escándalo muy grande de esa región. Y así que él estaba diciendo que les corresponde un sacudimiento. Y ahora aquí está la profecía. Prepárense para nivel 10, parte 2, 21 de septiembre de 2024, para la zona de San Francisco y el Valle de San Fernando. Ya está diciendo que se preparen para un sacudimiento y lo que él llama una limpieza de iniquidad en esa área. Hay demasiado pecado en San Francisco. El tipo horrible de pecado que involucra la venta de carne humana tanto de manera voluntaria como involuntaria. Voluntariamente se acuestan unos con otros para contaminarse con homosexualidad y comportamientos entre personas del mismo sexo. Tienen relaciones personales promiscuas sin ninguna fidelidad en absoluto. Involuntariamente la cantidad de trata de personas en esa área sobrepasa porque esa área sirve como un centro principal y pista de aterrizaje para Hollywood. Nunca se podrá expresar o entender completamente. Y así que limpiar la iniquidad básicamente significa lanzar una campaña de limpieza, algo así como la campaña de limpieza que finalmente han lanzado aquí en Nueva York. Se están descubriendo muchas áreas de corrupción en varias oficinas políticas. La oficina del alcalde de Nueva York ha sido básicamente destrozada por completo hasta llegar a una acusación formal para el propio alcalde, así como para bastantes de sus empleados. Lo mismo ha sucedido con la policía de la ciudad de Nueva York. El comisionado tuvo que renunciar y luego el hombre que fue nombrado después de él también tuvo que renunciar, así que definitivamente ha habido cacerías profundas para exponer. Y cuando estás limpiando la iniquidad en un área,
Básicamente eso significa que van a salir a la luz muchos escándalos y mucha suciedad oculta y mucha complicidad oculta. Y Dios dice que San Francisco, el Valle de San Fernando, son áreas que tienen demasiado pecado oculto. Así que eso significa que estas áreas pueden presentar una especie de estilo de vida que les parecerá aceptable a ellos o levemente aceptable para aquellos que tal vez desaprueben ciertas cosas. San Francisco es bien conocida como una de las mayores capitales gays de los Estados Unidos y del mundo, pero porque América es una nación tibia en decadencia de todos modos, el pecado generalmente es tolerado por la mayoría como déjenlos vivir sus vidas mientras sean adultos que consientan, mientras no involucren niños, mientras no estén lastimando a nadie, mientras no lo traigan a mi casa o a mi comunidad o a mi hijo. ¿Quién soy yo para decirle a otra persona? Así que este es el enfoque general del estadounidense promedio, porque el estadounidense promedio no tiene suficiente del fuego de Dios vivo en él para entender que es asunto de un cristiano. Y por extrapolación de una nación cristiana, sostener los ideales de Dios donde quiera que vayamos, donde quiera que nos encontremos, en cualquier situación que enfrentemos. Se supone que debemos ser vallas publicitarias vivientes de cómo piensa Dios, qué quiere Dios, qué le agrada a Dios y lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando encuentras una nación que es tibia, entregada a Satanás y en declive, la gente tiende a tener una visión muy insular. Así que mientras no sea yo, y mientras no tengamos que ir y enfrentar eso, y es demasiada energía, y creo que excluye a otros, y no quiero juzgar a nadie, por eso no dije nada. La cobardía reina en una nación así. La tibieza manda en una nación así y por eso Dios está diciendo que el pecado en estas áreas está oculto, en parte porque tal vez no hay una ley que profundice y exponga lo que está mal, y Dios dice que es pecado voluntario, inmoralidad sexual y homosexualidad en particular, tanto masculina como femenina, y es pecado involuntario donde las personas están siendo traficadas. Las personas están siendo abusadas sexualmente. Las personas están siendo dañadas en su persona debido a la lujuria de otros. La demanda de carne humana por parte de personas en poder e incluso aquellos en los niveles bajos, que participarán en cosas como el tráfico de mujeres, la violación de mujeres y hombres, y también el acudir a lugares de prostitución, bares, consumiendo pornografía en línea. Todas estas cosas nunca las verías afuera en la calle en un día soleado en estas áreas, San Francisco y el Valle de San Fernando, pero Dios dice que están allí, y por lo tanto Él va a sacudirlas y traer una limpieza total. Esto es por la codicia, esto es por la trata de personas, esto es por la corrupción, esto es por todo lo que no es abiertamente visibles en esas áreas. Continuó con la profecía. Por los múltiples pecados y crímenes que continúan cometiéndose en esa área, habrá un terremoto de magnitud 10 o mayor que golpeará el área de San Francisco. Los efectos de ese evento se extenderán por toda la costa oeste hacia áreas del medio oeste y a cualquier lugar que comparta la misma falla que el epicentro principal en San Francisco. Esa falla principal se llama la falla de San Andrés, y así la profecía que traje hace solo unas pocas semanas. Prepárate para el nivel 10, parte 3, habló de este terremoto en gran detalle. Dios dice, este terremoto va a ser de 9.5 mayor y ahora le estás escuchando decir antes que será de magnitud 10 o mayor. Y no estoy segura de si América alguna vez ha tenido un terremoto de magnitud 9 o incluso uno de magnitud 10. 10 es donde dejas de contar en la escala de Richter, pero entonces esta es la nación que Dios dice que va a juzgarte en exceso. Él va a juzgarte el doble por tus pecados, así que los terremotos y cosas que estaremos recibiendo, erupciones volcánicas y cosas que estaremos recibiendo, socavones y cosas que estaremos recibiendo, lluvias, monzones, huracanes, tornados, inundaciones y cosas así serán excesivamente superiores a cualquier cosa que haya sido registrada en los Estados Unidos en toda su historia escrita e incluso oral. Dios dice que el efecto de este terremoto que viene va a repercutir por toda la costa este, la costa oeste, incluso en las áreas del medio oeste. Eso fue cubierto en la profecía anterior. Si quieres profundizar más en eso, ese enlace se dejará abajo para ti. Continuó. Será el grande del que siempre han hablado, pero habrá más de un terremoto masivo de ese tamaño y fuerza que golpeará a los Estados Unidos en los tiempos finales. Ocurrirán múltiples terremotos en California y la costa oeste, pero también otras áreas de los Estados Unidos que nunca han experimentado temblores lo recibirán como una advertencia de parte de Dios. Esto es por la iniquidad que está ocurriendo en esas áreas y en los Estados Unidos en su conjunto. Hay pecado oculto incalculable en América,
y lo expondré por medio de lo que los desastres naturales desenterrarán. Así que ya dice que en el área de California siempre han tenido el atractivo del grande, el grande. Y de hecho, si ves en línea, si ves en YouTube, verás montones de expertos en terremotos, científicos y otras cosas hablando sobre cómo, debido a la ubicación de la falla de San Andrés y por incidentes previos relacionados con terremotos que han ocurrido, ya hace falta uno grande. California ya está por un gran terremoto, pero Dios está diciendo que Él va a enviar más de un terremoto masivo a los Estados Unidos, así que eso significa que América debe prepararse para saber que no solo será el llamado gran terremoto el que golpeará California, sino que la nación en su conjunto va a sufrir terremotos masivos y continuos en los tiempos finales. Y él dice que incluso habrá sacudidas en zonas que tradicionalmente no habían sido tocadas por terremotos antes. Y yo puedo testificar que definitivamente este año Nueva York tuvo un terremoto que se notó lo suficiente como para causar bastante conmoción, para causar bastante revuelo en las noticias y cosas así. Yo misma me sorprendí mucho porque ese terremoto en realidad me despertó. Nunca he experimentado nada así en todos los años que he estado aquí, y Dios está diciendo que básicamente desestabilizar América es una advertencia, desestabilizar América a través de terremotos, incluso en zonas que no están en ningún lugar que tradicionalmente debería experimentar terremotos, no solo es una advertencia de él, sino que también es un juicio en el sentido de que habrá más de un terremoto de 9, 10 y mayores que golpeará a lo largo de este país. Él lo usará como una forma de juzgar la iniquidad que ocurre en todo Estados Unidos. Y esto es muy importante porque cuando la gente oye profecía de un diluvio, cuando la gente oye profecía, por ejemplo, de cosas que ahora pueden ver sucediendo en Texas, ahora pueden verlo suceder en Carolina del Norte, pueden verlo suceder en partes de Georgia que también fueron azotadas por las inundaciones, pueden verlo suceder con los incendios que están ardiendo en Wyoming y cosas así. Pueden verlo suceder con los juicios de Florida que han comenzado a venir uno tras otro en esa área. Lo que Dios está diciendo es que cuando una parte de, si América es un cuerpo, cuando una parte del cuerpo duele, todos lo van a sentir eventualmente. Por ahora, mientras estas áreas están siendo juzgadas, esto causa mucho comentario, causa una efusión de oraciones en algunas áreas, hace que otras personas se conviertan en expertos de sofá. Bueno, ¿qué está haciendo el gobierno al respecto? ¿Y qué está haciendo FEMA acerca de esto? Y por ahora, porque el cuerpo no está doliendo colectivamente, es decir, cuando la gente está perdiendo todos sus bienes materiales como ha ocurrido en Florida, cuando la gente está perdiendo sus vidas como ha pasado en Carolina del Norte, Estados Unidos, como Dios dice, no está captando lo que está ocurriendo. Así que esto se está convirtiendo en un tema de conversación, está convirtiéndose en algo que enciende más comentarios que conciencia. ¿Por qué está atravesando la nación por esto? La gente está hablando de HAARP y está hablando de guerra climática en vez de hablar de qué hemos hecho nosotros como colectivo para comenzar a pasar por esto como un colectivo. Puede que yo no haya perdido mi casa, no haya perdido mi refrigerador, no haya perdido a un miembro de mi familia, ni haya perdido mi propia vida, pero puedo ver que esto está ocurriendo con una frecuencia cada vez mayor en esta área y en aquella área. ¿Qué está despertando eso en mi mente como individuo? ¿Podría Dios estarle hablando a esta nación? Muy pocas personas están captando el hilo de que en verdad hay juicio sobre la tierra. Y todo lo que están viendo son lo que parecen ser episodios aislados de clima intenso de los que simplemente deberíamos hablar en las redes sociales. Y simplemente decir que el gobierno no está haciendo esto, y que el gobierno no ha repartido lo suficiente, y que la ayuda no es suficiente. Así que el comentario social en Estados Unidos es más alto que el arrepentimiento. Por eso, Dios está diciendo que lo va a enviar continuamente hasta que, como escucharás en esta profecía, la gente ya no se moverá a decir nada más. Hay pecado oculto e incalculable en Estados Unidos y lo expondré por lo que los desastres naturales desenterrarán. Así que básicamente a medida que suceden las cosas, esto es básicamente donde quizá la casa de alguien tendrá que inundarse antes de que descubras que tienen una biblioteca de pornografía infantil. La casa de alguien se inundará antes de que descubras que tienen un sótano con huesos enterrados o algo así. Continúo con la profecía. Este terremoto es el sacudimiento y el quebrantamiento que se necesita para llevar al pueblo de California de rodillas y detener su burla. Para silenciar sus voces de confusión, risa y duda de que tal terremoto es posible. Lo han escuchado durante tantos años de sus propios científicos y expertos, pero como la vida continúa como siempre, se olvidan y minimizan todo lo que han oído. Han escuchado esta profecía de un megaterremoto muchas veces antes, pero como la vida continúa exactamente como antes,
con casi ningún cambio en el estilo de vida que suelen disfrutar en California, se burlan de las advertencias y se niegan a cambiar. Se comportan como si la vida nunca fuera a cambiar o a estar sujeta a ningún tipo de fuerza natural que pudiera estar más allá de su capacidad para enfrentarla en una emergencia. Piensan que pueden manejar todo con una respuesta de FEMA, entre comillas. Escucha las palabras del Señor. Enviaré algo tan más allá de ellos que, para siempre en el futuro previsible, la vida en la mayor parte de la costa oeste de América nunca volverá a ser la misma. Nunca volverán a dudar de mi palabra porque sus vidas serán alteradas para siempre, trastornadas y destruidas. Y ahora mismo Dios simplemente me está diciendo: los inundaré. Los sacaré de sus agujeros como ratas, y se ahogarán a la vista de todos. Eso es lo que el Señor me está diciendo. Básicamente estoy viendo algo así como, casi como un pedazo de queso, pero no es un pedazo de queso. El suelo simplemente parece un pedazo de queso con muchos agujeros, y veo una vasta inundación venida del mar, y simplemente entra corriendo en esos agujeros, y lo que veo es gente saliendo de los agujeros sorprendidos. El agua inunda sus agujeros. Básicamente Dios lo está llamando sus madrigueras de iniquidad. Él dijo que están enterrados en sus madrigueras de iniquidad. Están ahí masturbándose. Están ahí viendo pornografía infantil. Están ahí realizando actos sexuales que desafían por completo mi deseo sobre lo que un hombre y una mujer se supone que deben hacer. Mucho menos de lo que una mujer y una mujer nunca deberían hacer, o un hombre y un hombre nunca deberían hacer, pero los sacaré de sus agujeros como ratas con una inundación. El Señor dice: se ahogarán a la vista de todos. Se ahogarán en la televisión internacional. Su angustia será evidente para todos. Te pondré en exhibición, América, y te avergonzaré delante de todos ante quienes tú querías parecer tan importante. Dios dice que quieres aparentar ser tan importante, gente orgullosa. Quieren aparentar ser tan sabios, como anhelan la atención de las masas. Dios dice que quieren ser respetados, piensan que son dignos de respeto. Te faltaré el respeto desde el cielo. Te avergonzaré. Te inundaré y sacaré de tus agujeros. Saldrán empapados, luchando, tosiendo agua de mar. Veo gente saliendo apenas de sus agujeros cuando el agua se ha ido. Los muy pocos que sobreviven, los veo, su ropa está toda rota y andrajosa, y están de manos y rodillas, vomitando violentamente bilis amarillenta y agua de mar. Y Dios dice: así es como van a ser representados en las noticias. América, te voy a dejar tan indefenso, te voy a dejar tan desesperado, que te sentirás como si estuvieras muerta, y aún así no te permitiré morir. No te daré la facilidad de una salida fácil, no te dejaré morir. Vivirás y enfrentarás tus juicios. Vivirás juicio tras juicio, dice el Señor. Vivirás inundación tras inundación porque tu iniquidad es grande. Y te inundaré fuera de tus agujeros como las ratas que eres. Vas a correr, dice el Señor. Vas a escabullirte. Vas a apurarte a... Vas a intentar esconderte y no te esconderás. Escucho a Dios decir: temperaturas abrasadoras y trigo marchito. Destruiré la agricultura de este país. Secaré todo hasta que las raíces se vuelvan como polvo y los bulbos en la tierra. Veo gente intentando sacar cebollas y las cebollas están cocidas en la tierra. Las cebollas blancas, las cebollas verdes y las que llaman, creo que escalonias. Dios dice que las cocinaré en la tierra, que cuando intentes sacarlas tendrás puñados de polvo. Te avergonzaré. Estarás aturdido y confundido. No tendrás absolutamente ni idea de cómo tus arcas quedaron vacías, cómo tu riqueza se derritió. Actúas como un príncipe árabe. Actúas como alguien que tiene acceso ilimitado a un fondo fiduciario. Voy a llevarte a la bancarrota. Voy a vaciar esta nación de los sabios y prudentes. Todos tus expertos quedarán confundidos. No podrán responder cómo pasaste de ser el número 1 a ser el 0. Caerás hasta el mismo fondo de la balanza. Veo este tipo de algo así como una métrica mediante la cual puedes subir con una esfera, casi como un termómetro, pero en su lugar hay una esfera metálica, y veo la esfera metálica que siempre está siendo sostenida por un líquido. De repente el líquido se rompe, algo se rompe, el vidrio protector, y el líquido brota. Dios dice: inundaciones y guerras. Te ahogarás en las inundaciones que enviaré sobre ti, y también en guerras. Enviaré conflictos tras conflictos sobre ti. De la misma manera en que llevaste el conflicto a costas extranjeras, yo traigo la guerra a las costas de América. Los tambores de guerra. Diles, celestial, retumbar. Pum, pum, América, te obligo a marchar al ritmo de los tambores de la guerra, así como tú obligaste a los hijos de Irak y al pueblo de Afganistán a participar en tus guerras interminables. Traeré guerras a tus costas.
Tendrás escasez y no conocerás la paz porque le robaste la paz a la tierra con tu puño de agresión. Yo, el Señor, seré un puño de agresión contra ti. Veo que la cosa se rompe y el agua como una inundación. Ese líquido azul de termómetro se desborda. Y solo veo que se convierte en inundaciones, lavando sobre las llanuras de América, solo lavando sobre la nación. Dios dice, te sentarás en esa agua y yo no la secaré. Te sentarás en las aguas de la inundación. No la secaré. No se secará y no se desvanecerá. Te sentarás en ella hasta que todo lo que posees se pudra, apeste y se estanque. No continuará. Haré que la tierra sea como hierro. No se irá. El agua no se secará. Se quedará sobre la tierra y tú te sentarás en ella y llorarás y te angustiarás por lo que ha venido sobre ti, y no te soltaré de ello. Te tengo en mi mira. Soy como un francotirador. Soy como un cazador. He apuntado mis armas hacia ti, y no escaparás de mí. Te seguiré donde quiera que vayas. Para consumirte fuera de la tierra, te seguiré donde quiera que huyas. Gente de fondos de cobertura los conozco y vaciaré sus arcas. Con unas pocas pulsaciones de teclas los haré pobres. Los haré indigentes. Los haré en quiebra. No encontrarán dinero en sus arcas. No tendrán a dónde ir. No tendrán dónde esconderse. Se burlan de mí, América. Por lo tanto, me reiré cuando venga su angustia. Me burlaré de ustedes en su calamidad porque se han atrevido a desafiarme. Levantan su puño contra mí, pequeño país. Así dice el Señor, soplaré mi viento sobre ustedes. Dios dice, los secaré como el maíz. Hay un tipo de maíz, creo que se puede secar. No sé cómo lo secas. Lo secas en la secadora, lo secas en el horno, lo tuestas. No es palomitas de maíz. Simplemente parece maíz seco, perlado como bolitas de maíz. Dios dice, los resecaré como maíz tostado, los haré secos. Los haré tan secos con la sequía y el calor de los veranos que vienen. Temperaturas récord hasta que todo lo que traten de cultivar se secará y morirá. Lo arrancarán como polvo. Lo arrancarán de los campos y se desintegrará como polvo. Veo a un agricultor tratando de arrancar lo que sea que esté sacando. Literalmente se convierte en polvo en sus manos debido al tipo de calor al que estarán expuestos los cultivos. Dios dice que la desertificación es el juicio del Señor. Tradicionalmente un juicio del Señor la desertificación. Tus campos fértiles se volverán polvo. Polvorientos cuencos áridos, dice Dios. No solo Arizona tendrá estos cuencos de polvo. Haré que tus campos más fértiles, tus áreas de cultivo más prolíficas se conviertan en cuencos de polvo. La producción agrícola se desplomará. No podrán alimentarse a sí mismos. Dios dice que la producción agrícola de América está a punto de chocar contra un muro de ladrillo, un muro de hierro, un obstáculo en el camino. No tendrán suficiente. Tendrán que pedir ayuda. Tendrán que hacer un llamado público por alimentos, por reservas de comida. Tendrán que depender de sus amigos y aliados para alimentarse. No podrás alimentar a esta población porque no tienes un José en medio de ti, un hombre de valor, un hombre de espíritu humilde a quien yo pueda hablarle y levantarlo y enseñarle cómo sobrevivir los 7 años malos. Tendrás más de 7 años malos. Tendrás una hambruna prolongada. Tendrás un periodo prolongado de escasez y hambre. Comerás el pan de dolor y beberás el agua de aflicción. ¿Por qué has provocado mi ira grandemente en esta tierra? Has provocado mi ira grandemente, dice el Señor. Estoy airado contra ti, América. Mi vela arde con furor. Así es mi ira contra ti. No se alimentarán ustedes mismos, dice él, no se vestirán, su carne desnuda se mostrará. Su cuerpo desnudo será visto. Serán aterrorizados por aquellos que cazan carne. Ellos los recogerán, Dios me está diciendo en este momento. Ellos los recogerán y los llevarán cautivos. Desnudos irán al cautiverio como hicieron con mi pueblo, porque no se humillaron cuando se encontraron con Jacob. Lo persiguieron y lo reunieron y lo sacaron gritando de su morada y lo trajeron aquí para servirles con rigor. Lo trajeron aquí para servirles con cadenas en su cuello y en su pie. Lo deshumanizaron. Lo consideraron un animal. Así también vendrá sobre ti. Dios dice que tu castigo será grande, América. Inclinarás tu cabeza en vergüenza y humillación entre las naciones. Llevarás la copa del mendigo, llevarás el cuenco del mendigo.
Pedirás amigos y ningún amigo te asistirá. Muy pocos, dice Dios, levantarán su mano en el día final para ayudarte porque el viento viene. Dios dice que viene el viento del cambio. ¿El sentimiento cambiará? América, nadie te contará como amigo. Nadie te verá como un aliado. El sentimiento cambiará. Las puertas en las que has tocado para buscar cooperación se están cerrando en tu contra. Dios dice, estoy cerrando las puertas de cooperación en tu contra. La gente no cooperará contigo. Cuando tú presentes una idea, tu idea será rotundamente condenada. La gente le encontrará defectos a tus argumentos en el ámbito internacional y te preguntarán cómo pudiste presentar eso como una solución. Eso no es una solución, dirán, eso es incendiario, dirán, eso está destinado a causar más conflicto, eso no es un razonamiento sensato. Lo dirán en los micrófonos delgados donde las voces de los hombres resuenan mientras tramitan los detalles de los asuntos de los hombres. Hablarán en el micrófono delgado. Está hablando de esos micrófonos pequeños que usan en conferencias y lugares como la ONU y lugares así. Hablarán en el micrófono delgado y sus voces resonarán por todo el salón. Y dirán, es una sugerencia muy irresponsable de parte de los Estados Unidos. Serás humillada, dice Dios. Serás avergonzada en los espacios internacionales. Dios dice que las naciones más pequeñas te reprenderán y recibirán una ovación mientras te corrigen. Dios dice, tu diplomacia ha fallado, América. Tu diplomacia es el puño de la agresión y de la guerra. Tu diplomacia es una diplomacia fallida. Mira, una nueva era ha llegado. Un nuevo tiempo de diálogo ha amanecido. Las voces importantes son diferentes y no son las tuyas. Las voces importantes son diferentes. Oigo la lengua de las naciones extranjeras parloteando en mi oído. Oigo lenguas extranjeras, idiomas que no entiendo. Checo, oigo ruso, ucraniano, chino, idiomas diferentes ahora, lenguas diferentes están hablando, mentes diferentes están a la vanguardia. Diferentes ideas gobernarán el espacio internacional y las tuyas no serán contadas entre ellas. No tendrás relevancia y no tendrás amigos, no tendrás importancia, nadie querrá escuchar lo que tienes que decir. Yo te humillaré y te haré como un niño en la mesa con adultos. Los niños deben ser vistos y no oídos, dice Vladimir Putin. Los niños deben ser vistos y no oídos. Una reprensión severa hacia un niño que no quiere guardar silencio, dice el Señor. Los niños deben ser vistos y no oídos. América, serás puesta en el lugar de un niño. Serás humillada. Se te hará sentar en un taburete muy bajo. Los adultos se sentarán en sillas y los adultos tomarán las decisiones y tú serás llevada por las decisiones que ellos tomen. Tu voz ya no es relevante. He sellado tu boca y he hecho que tu lengua se pegue al paladar de tu boca. Tu lengua ya no se moverá contra mí, pueblo orgulloso. Te pondré en silencio, dice el Señor. Te haré guardar silencio. Ya no podrás contribuir. Cuando hables serás silenciada de la manera más pública y vergonzosa. La gente tendrá respuestas para ti que serán los titulares. Fulano de tal ministro extranjero dice esto contra el enviado estadounidense. Fulano de tal ministro extranjero dice aquello contra la delegación estadounidense. Embajador estadounidense solicitado a retirarse. La embajada estadounidense cerrada. Estados Unidos se retira de este y aquel territorio. Estados Unidos retira sus tropas que han estado estacionadas por mucho tiempo en esta y aquella base. No tendrán suficiente dinero para sostener las bases militares que tienen alrededor del mundo. Con vergüenza empacarán en la televisión internacional y regresarán a casa. Con vergüenza empacarán en la televisión internacional y regresarán a casa. Los clips rodarán. Irá al archivo. Se les ha pedido a los estadounidenses que se vayan. Abandonen nuestro país bajo este toque de queda de 24 horas. Dios dice que empacarán con prisa, se irán con vergüenza y los archivos registrarán su salida. Ya no serán el campeón. Ya no serán conquistadores. Se les pedirá que se vayan a casa. Se les hallará faltos. Se volverán muy livianos, dice el Señor. Veo algo. Como dos pesas balanceándose. Y en una pluma sigue intentando sentarse en el plato, pero un viento sigue intentando levantar esta pluma ligera en que América se ha convertido y soplarla lejos. Dios dice que serán tan insignificantes que eventualmente ya no querrán ir a reuniones internacionales, porque ya saben lo que va a suceder. Van a buscar una oportunidad para avergonzarlos en público. Vergüenza en vivo. Eso es lo que va a suceder. El Señor te está hablando en este momento, América, y Él te está diciendo que has pasado de peso pesado a peso welter, peso mediano, y ahora peso pluma.
y eventualmente el viento del juicio de Dios, el viento que fue mencionado muy recientemente. La profecía se llama Prepárate para el nivel 10 parte 3. Un viento fuerte va a volar esa pluma, y nadie sabrá el final de la pluma. La historia de la pluma será escrita en desprecio y vergüenza. Así dice el Señor. No te detuviste cuando te advertí, continuaste yendo en contra de los aguijones. Sigues dando coces contra mi enseñanza. Sigues rechazando todo lo que alguna vez te he dicho. Cualquier cosa que dije la trastocaste. La despedazaste para buscarle el significado. Dijiste que no creías mis palabras cuando mis siervos vinieron antes que esta. Rechazaste cada una de las iniciativas que te he hecho. Una iniciativa es una invitación para que vengamos y nos reconciliemos. Una iniciativa es cuando alguien se acerca a ti para extenderte la rama de olivo, ondea la bandera blanca y dice, ven y seamos otra vez hermanos. Dios dice que tuviste un cuello muy duro, Estados Unidos de América, y rechazaste cada una de las iniciativas. Mensajero tras mensajero he enviado a una nación terca. Dios dice que ahora parirás en el campo sin asistencia. Parir en el campo significa que tienes una vaca hembra que ha llegado su tiempo de dar a luz y el granjero no está allí para ayudarla cuando entra en dificultades. Las vacas naturalmente saben cómo dar a luz, pero cuando una vaca está teniendo un parto difícil, es el granjero quien se pone un guante en el brazo y se pone un ungüento en su brazo y pone su mano allí para guiar a ese gran animal fuera de su madre, porque no quiere perder la vaca. Dios dice que parirás en el campo como una novilla salvaje. Y si tu parto te desgarra, entonces te desgarra. No te ayudaré. Dios dice que no te asistirá. Darás a luz en el campo sin ayuda. Serás dejada allí a merced de los elementos. Nadie te protegerá. Derribaste todos los límites que puse alrededor de ti para protegerte de ti misma, de tu lujuria, de tu hedonismo. Amas los estilos de vida hedonistas, bebida y vino y mujeres y canto, desenfreno. Amas las obras de la carne y abandonas las búsquedas del espíritu. Una nación que vuela alto en entendimiento espiritual. Dando a luz líderes de la fe, evangelistas, pastores, profetas, apóstoles han salido de ti y han ido a los 4 confines de la tierra a predicar este buen evangelio que te confié. Y has derramado mi bondad sobre una tierra asquerosa y baldía que está empapada de sangre, y ahora nada crece excepto tu lujuria por la carne y por todas las obras del diablo. Sea así, dice el Señor, sea así contigo, las semillas que has sembrado ahora las comerás, tu cosecha está completamente madura, y comerás espinas y abrojos y ortigas y zarzas. Espinas de rosal comerás, esta será tu comida. La comerás hasta que tus labios estén desgarrados y tu lengua desgarrada. Y aún así yo te obligo a comer. La mesa que has puesto, América, consumirás toda la comida que está sobre ella. No se te permitirá levantarte de la mesa hasta que termines tu cena. Así dice el Señor, lo que has sembrado, ahora lo comerás en la dispensación que viene sobre ti, el tumulto, el trastorno, la dispersión completa. Serás como un hombre que intenta ganarse la vida vendiendo lo que tiene, y alguien viene y le da una patada absoluta a la mesa y manda lo que él cuidadosamente arregló sobre la mesa volando. Dios dice estarás en ayes. Te lamentarás tanto por ti mismo, y sin embargo en lo profundo, dice el Señor, no hay arrepentimiento, solo te lamentas por lo que viene sobre ti, solo piensas en ti mismo. Solo piensas en cuán apenado estás por ti y tus hijos, y no tienes absolutamente ningún remordimiento por lo que le has hecho al Señor de señores y al Rey de reyes, dice Dios. Mi pueblo, escucha mi voz, salid de en medio de ellos. Esta es una nación contaminada y muerta. Salid de en medio de ellos, sepárate de ellos. En tu corazón, quien rechace la palabra del Señor, considéralo como uno que está muerto para ti. Sepárense de ellos, no tengas nada que ver con los obradores de iniquidad. No tengas nada que ver con un burlador y un escarnecedor. Recházalos totalmente porque están a punto de ser humillados, y tú no quieres comer el pan de un burlador y un escarnecedor. Sepárense de ellos. Cierra tus ojos a ellos, cierra tus oídos a ellos, cierra tu mente a ellos. No tengas nada que ver con aquellos que se burlan del Señor, porque cuando el Señor se burle de ellos, en verdad su clamor será grande. Esta es la palabra del Señor. Continuaré con el resto de la profecía. El Señor me está hablando para que separe esta parte, la deje tal como está, la suba ahora, y continúe con el resto de la profecía en otro momento. Estás escuchando a Dios decirte, América, que Él está harto. Dios está diciendo que está tan harto.
Dios dice que su misericordia está llegando a su fin para un pueblo tan orgulloso que no supo valorar la misericordia cuando les fue dada. Él dice que no pudieron percibirla. Aunque extendí mis manos en súplica hacia ellos, dice el Señor, no la percibieron, y por lo tanto no valoraron cuando la misericordia vino a ellos. Dios dice que la misericordia vino a América en la voz del pastor David Wilkerson. Él dice Wilkerson clamó a ellos. Él dijo, Wilkerson les predicó durante décadas con un temblor creciente en su voz. Y en verdad, cualquiera que escuche los sermones del pastor David Wilkerson, mientras más envejecía, más temblaba su voz. Dios dice que no era una señal de vejez, era una señal de su corazón quebrantado, que él clamaba a una nación que sabía que sería juzgada si no se volvía. Él clamaba desesperadamente, dice Dios, llamando a la nación de vuelta al arrepentimiento. Y Dios dice que ellos no reconocieron el tono de misericordia en la voz del pastor David Wilkerson. Dios dice que él llevó eso hasta que murió. Él llevó eso hasta que murió, y América no reconoció todos esos años atrás en los 60s y los 70s y los 80s y aún en los 90s y a principios de cuando sea que ese hombre estaba predicando. Dios dice que el pueblo no reconoció que ese temblor en la voz del pastor Wilkerson era en realidad el llamado de un Dios santo llamando a la gente de vuelta por causa de su misericordia. Dios dice, no esperaré por siempre contigo. No reconoces cuando te hablo. No reconoces cuando te reprendo. No lo aceptas cuando te reprendo. Rechazas la reprensión y echas fuera todo intento de controlarte, todo intento de disciplinarte, de decirte este es el camino del Señor. Camina en él. Sé irreprensible delante de mí. Humíllense. Él dice que lo rechazan. Preguntan, ¿quién es este filisteo incircunciso que nos habla? No me mandes. No me controles. No me digas qué hacer. Él dice que eres recalcitrante y rebelde. Dios dice, ya no te tomaré más. Ya no te reclamaré como mío. No reconoces la misericordia. Así que te daré justicia. Te daré mi justicia por todas tus malas obras. Salgan de en medio de ellos, pueblo mío. Salgan de en medio de ellos, pueblo mío. Sepárense de ellos, pueblo mío. Apártense de ellos, pueblo mío. No te detengas con ellos. Salmo 1, verso 1. No caminen en el consejo de los impíos. No se paren en medio de los pecadores. No se sienten en medio de los burladores. Aléjense de ellos. Ignórenlos. No importa quiénes sean para ustedes, no reciban su incredulidad. No estén yendo y viniendo con ellos sin fin. No contenderé con ustedes para siempre, dice el Señor. El Espíritu de Dios ya no discutirá ida y vuelta con América. ¿Es esta la palabra profética del Señor? ¿Es esto verdad? ¿Es este otro espíritu? ¿Es esto brujería? ¿Es esto adivinación? ¿Son estos demonios? Dios no irá y vendrá contigo más. Sea hecho para ti conforme a tu creencia. Sea hecho para ti, dice el Señor, conforme a lo que crees. Quien recibe a un profeta en nombre de profeta recibirá recompensa de profeta. Esta es la voluntad de Dios, que te separes de caminar entre aquellos que sabes que están en pecado flagrante. Esta es la voluntad de Dios, que te separes de caminar entre aquellos que sabes que rechazan las palabras de Dios sin ninguna razón excepto para sentirse superiores. ¿Por qué sigues corriendo tras ellos y rogándoles que crean? Déjalos a su incredulidad. En los días de Noé, todos los que no creían perecieron en el diluvio. Fueron juzgados por su propia decisión de no creer. El barco tenía más que suficiente espacio, pero navegó vacío y los cadáveres de las personas flotaban en el agua. Exactamente como Dios dice, los cadáveres de los estadounidenses flotarán en el agua. Y has estado escuchando esto desde la profecía, ejército trans, desastres naturales y la economía. Eso fue en 2022. Lo has estado escuchando. Cuerpos flotarán en el agua. Flotaron entonces y ya dice que volverán a flotar porque Él sacará a los pecadores de sus escondites como ratas con agua. ¿Por qué ir tras ellos? Tú súbete al barco de la salvación de Dios. Tú humíllate. Tú lava tus vestiduras y sepárate del burlador y el escarnecedor, porque Dios me está diciendo que su juicio no tardará. Dios me dijo antes de que pusiera la cámara. Él dijo, han hecho todo lo que han podido para desacreditarte, pero han fallado. Han fallado. Yo aumentaré tu autoridad. Fortaleceré mi palabra en tu boca.
Te levantaré como mi mensajera en medio de ellos y ninguna de tus palabras caerá a tierra. Mientras tú les hables, yo lo cumpliré sobre sus espaldas. Él dijo, intentaron destruirte, Celestial, y dejaron muchas marcas en tu cuello. Dios me ha estado diciendo desde hace días, estuvieron de pie sobre tu cuello. Eso fue lo que él dijo. Se pararon con tacos. ¿Sabes lo que son los tacos? Para aquellos de ustedes fuera del país y que no tienen fútbol americano, quizás tienen rugby o quizá tienen algún otro tipo de deporte, son las botas particulares que estos hombres grandes y pesados usan y que tienen púas debajo. A veces es una púa gruesa de plástico, a veces es una púa afilada de metal. Te da mejor agarre cuando corres sobre el césped en el campo de fútbol americano, de rugby o de soccer. Él dijo, ellos se pararon sobre tu cuello, hija mía. Yo estaba trabajando en mi computadora. Él dijo, ellos se pararon sobre tu cuello. Ellos perforaron tu cuello con sus tacos, pero yo he puesto mi palabra en tu boca y no fallará. Así como les proclames, yo cumpliré todo sobre sus espaldas. Él dijo, ellos solo lo intentaron. Ellos solo hicieron un intento. Ellos solo lo intentaron. Desacreditarte. Solo intentaron derribarte. Solo intentaron pararse y perforar tu cuello. Pero digo intentar porque no han tenido éxito. Eso es lo que él me estaba diciendo, y eso es lo que él me está diciendo ahora. Aumentaré la autoridad de tu boca, que cuando hables, yo me moveré para cumplirlo sobre sus espaldas. Y eso es exactamente lo que Dios le dijo al profeta Jeremías en Jeremías capítulo 1 versículo 12. Le preguntó a Jeremías, le mostró una olla hirviendo al norte, problemas gestándose en el norte de América. Rusia es tu problema al norte. Rusia vendrá a América a través de Canadá y los canadienses no podrán resistir a los rusos. Los canadienses cederán ante los rusos. Los rusos no harán tanto una sugerencia como una demanda para entrar a América desde el norte. Ellos descenderán. Las dos montañas que he nombrado por años aquí, las Rocosas y los Apalaches, ellos descenderán por Canadá y Canadá no negará la entrada a Rusia. Canadá no está en posición de negar nada a nadie que tenga tanques y armas, nada. Canadá no es una nación armada. Canadá es una nación sin respaldo. Dios ya les profetizó hace años. Romperé la espalda de la hoja de arce. Canadá no puede luchar contra nadie ni por polvo. Dios le mostró a Jeremías una olla hirviendo hacia el norte, problemas gestándose en el norte, y dijo, Hijo, ¿qué ves? Y él dijo, Veo una olla hirviendo hacia el norte. Y Dios dice, ¿has visto bien, es decir, bien hecho, joven profeta? ¿Puedes observar la visión y decirme correctamente lo que te estoy mostrando? Y luego Dios le dijo después en el versículo 12, Estoy velando sobre mi palabra para cumplirla. Mi trabajo es profetizarte, América. Dios vendrá y hará todo lo que he dicho. Cada nombre que he nombrado, cada persona que ha sido nombrada aquí, cada evento que se te ha detallado y que ahora estás viendo. Dios te dijo que los meteorólogos quedarían confundidos, y luego el anciano lloró cuando vio formarse ese huracán reciente. Lloró en televisión. Y habrá muchos más incidentes como ese donde la gente diga, tradicionalmente un tornado hace esto y aquello. La gente ha estado diciendo de las tormentas, tradicionalmente las tormentas pierden fuerza sobre la tierra, pero las tormentas se volvieron más feroces cuando tocaron tierra. Parecían aumentar en ferocidad. Harán lo opuesto a lo que los libros de ciencia dicen que harán. El clima hará lo contrario de lo que la geografía dice que hará. Mi trabajo es profetizártelo y luego lo verás en las noticias. Y nadie comerá, ni socavará, ni destruirá, ni refutará, ni despreciará, ni reprenderá, ni robará la palabra de Dios de mi boca. Porque ya ha dicho, aumentaré mi palabra en tu boca. Y luego, cuando lo hayas dicho, lo cumpliré sobre sus espaldas. Salgan de entre los orgullosos. Y muchos de ustedes necesitan humillarse. Vienes aquí y piensas que lo que hago aquí es un juego. Pero si dijiste esto, entonces, ¿qué hay de esto otro? Eres una espina en mi costado. Eres como una sanguijuela intentando succionar sangre, tiempo, esfuerzo y atención de mí, porque no tienes nada que hacer. Porque estás buscando relevancia. Porque piensas que tú y yo tenemos el mismo hombro con hombro a la par. No lo tenemos. Dios le habla a todos sus hijos que están escuchando, pero claramente el nivel de conversación que está ocurriendo aquí no es el mismo que está ocurriendo con muchas personas que buscan exaltarse por encima de la palabra de Dios. Dios te humillará. No seré yo.
Te ignoro, pero Dios ejecutará sobre tu espalda todo lo que está diciendo, todo eso que tú aseguras que Dios no pudo haber dicho, que no era Dios. ¿Estás seguro de que estás escuchando a Dios? Dios te probará a ti a quien yo estoy escuchando. Él lo probará en tu casa, en tu puerta, en tu hogar y sobre tu espalda. Y cuando Él haga eso, recordarás que pensaste que este era un lugar para jugar, que pensaste que este era un lugar donde la sección de comentarios te estaba convirtiendo en un semidios. Dios te humillará a la posición de una rata, y yo no sabré nada al respecto. No sabré nada al respecto, pero tú sabrás y recordarás. Soy celestial y esta es la voz del Maestro. Continuaré con esta profecía porque, como puedes ver, el Señor ha venido apresurado como un diluvio para decir cosas que ni siquiera están escritas en la tableta. Así que me está diciendo que lo detenga aquí, que lo deje como palabra en sí misma, y continuaré con esta profecía. La profecía que estás escuchando se llama Prepárate para el nivel 10 parte 2. La fecha que le fue puesta es el 21 de septiembre del 2024. Yo soy Celestial y este es el blog profético del fin de los tiempos, la voz del Maestro, el lugar donde Dios está vivo. Jesucristo se bajó de esa cruz, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Él está vivo y si tiene vasos. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La gente soñará sueños y los ancianos, los jóvenes soñarán sueños y los ancianos tendrán visiones. Yo tengo sueños y visiones y escucho la voz del Dios de los ejércitos en tiempo real. Y Dios ha demostrado eso para ti en este video. Si eres un estadounidense y piensas que estás por encima del arrepentimiento y piensas que, oh, mi hija no tuvo un aborto y mi esposo nunca fue infiel y yo nunca hice esto, así que no necesitamos arrepentirnos. No tienes absolutamente ninguna idea de lo que es un juicio nacional. Y es tiempo de que muchas personas compren una Biblia impresa y empiecen a leer el Antiguo Testamento y entiendan cuál es la naturaleza de Dios y cómo se mueve Dios cuando se trata de juzgar a los pueblos como un pueblo. Estados Unidos está juzgado. Ni siquiera importa si eres un estadounidense en el extranjero. Dios dice que tu vergüenza será tener que explicar a varias culturas por el resto de tu vida. ¿Qué pasó allá? ¿Qué hicieron allá para que Dios los destruyera y los bombardeara con armas nucleares? Y ahora tu continente acaba de ser explicado en CNN, versión británica, Sky News, que se hundió hasta el fondo del mar. ¿Cuánto debe odiarte Dios para que Él diga que el continente se hundirá al fondo del mar? ¿Está la gente escuchando? La gente realmente está consciente de lo que está pasando en nuestra vida, de lo que está ocurriendo aquí en este canal. ¿A quién más ha odiado Dios en la historia moderna que Él diga que todo su continente un día se hundirá en el fondo del mar, que Él lo quitará de delante de su rostro para siempre? Estas son todas tus casas. Estos son todos tus recuerdos de la infancia. Este es tu primer beso donde sucedió, donde tuviste tu boda. Toda la nación con la que te identificas va a ir bajo el mar. Y Dios dice, los quitaré de delante de mi rostro para siempre, porque me arrepiento de haberlos creado. Todo esto lo he dicho en profecías y aún piensas que aquí hay algún tipo de juego. Solamente un pueblo verdaderamente orgulloso se comportaría de la manera en que los estadounidenses se comportan. Pero como el Señor ha dicho, se ha hecho a ti conforme a tus decisiones. Que los justos se separen, que los justos se separen, que los justos se separen y dejen al burlador y al escarnecedor para su destino. Dios te bendiga y hasta que te vea de nuevo. Adiós.